¿Sueñas con vivir en España? La tierra de la pasión, la cultura y la rica historia. Si eres uno de ellos, entonces estás en el lugar correcto. En 2026, España presenta nuevas oportunidades para aquellos que desean hacer de este país su hogar, por cuanto el gobierno español ha introducido cambios significativos en su política de visas para atraer a personas talentosas y trabajadoras de todo el mundo. Ha creado nuevas categorías de visas para adaptarse a las necesidades del mercado laboral y para fomentar el emprendimiento. Y de forma simultánea ha simplificado y agilizado el proceso de solicitud de visas para reducir los tiempos de espera y hacer que sea más accesible para todos. Las nuevas visas para el 2026 pretenden cubrir la mayoría de los intereses, necesidades y finalidades que tengan pensado las personas realizar en España y que van desde tomarse unas simples vacaciones en España, como sucede con la visa no lucrativa, o viajar a España para buscar un trabajo mediante la visa de búsqueda de empleo, o solicitar la residencia y trabajo en caso ya se tenga dicho trabajo para trabajar en una empresa española mediante un contrato de trabajo, o incluso para traer familiares a España mediante la visa de la reagrupación familiar, con la finalidad de que vivan, estudien o trabajen en España. En este sentido, las nuevas visas para emigrar a España en 2026 son la residencia no lucrativa, el visado para la búsqueda de empleo, la residencia y trabajo por cuenta ajena, la residencia y trabajo por cuenta propia, la residencia de reagrupación familiar y por último, la residencia de familiares de personas con nacionalidad española. Todas las visas anteriormente mencionadas son residencias españolas que sí se tienen en cuenta en caso las personas extranjeras deseen solicitar después la nacionalidad española, y que en el caso de las personas de Iberoamérica se necesitan solo 2 años de residencia continuada en España para solicitarlo. En los próximos apartados, y con la finalidad de hacer que tu sueño de vivir en España se convierta en realidad, vamos a profundizar con más detalle sobre cada una de las nuevas visas que hemos mencionado anteriormente. Y tenemos la residencia no lucrativa. Esta residencia no lucrativa está pensada para aquellas personas que desean emigrar a España para vivir y residir en territorio español, pero sin ejercer una actividad laboral. Entonces, la residencia no lucrativa es una autorización de residencia española que solicitan las personas extranjeras desde su país de origen y que autoriza a vivir y residir en España, pero sin realizar ningún tipo de actividad laboral, ni por cuenta propia mediante la puesta en marcha de un negocio propio,
ni por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo. Por lo tanto, es como pasar unas largas vacaciones en España, pero sin trabajar, pero con la ventaja que la persona extranjera es titular de un permiso de residencia, que sí se tiene en cuenta para solicitar después la nacionalidad española. La residencia no lucrativa tiene una duración inicial de 1 año y a su término se puede solicitar su renovación por 2 años más, con lo cual se cumpliría el requisito de los 2 años de residencia continuada en España para solicitar la nacionalidad española, en el caso de las personas de Iberoamérica. ¿Cuál es la desventaja de esta residencia? La desventaja es que en la solicitud el interesado debe demostrar una gran cantidad de medios económicos que representen una cantidad mensual de al menos el 400% del premio. Es decir, debe demostrar que posee al menos una suma de 2.400 euros por cada mes que pretenda vivir y residir en España. Por lo tanto, es una de las visas más caras que está regulado en el reglamento de extranjería. Vamos con el siguiente ítem. ¿Qué sucede con las personas que están sin trabajo y que desean emigrar a España a buscar un empleo? Las personas que están sin trabajo y desean emigrar a España a buscar un empleo con la finalidad de trabajar con papeles en una empresa española mediante un contrato de trabajo, entonces pueden solicitar los siguientes permisos de residencia. Y tenemos 1. El visado para la búsqueda de empleo y 2. La autorización de residencia al estudiante para la búsqueda de empleo. Con la finalidad de evitar confusiones, debemos aclarar que una cosa es el visado para la búsqueda de empleo que está regulado en el nuevo reglamento de extranjería y otra cosa es la autorización de residencia al estudiante para la búsqueda de empleo que está regulado en la Ley de Emprendedores. Es decir, son dos tipos de permiso de residencia distintos, aunque su nomenclatura sea muy similar entre ambas. ¿Y qué tienen en común ambas? Es que ambos tipos de permisos de residencia, la persona extranjera, solo por buscar trabajo, puede conseguir una residencia española. Entonces veamos el primer tipo de visado. El visado para la búsqueda de empleo. Este visado es una residencia española que permite a las personas extranjeras que sean hijos o nietos de español de origen a viajar a España con la finalidad de buscar un empleo durante un periodo de 12 meses, es decir, un año. Y en el caso de conseguir un contrato de trabajo en una empresa española, entonces se deberá solicitar después la residencia inicial de trabajo por cuenta ajena. Es decir, solo por buscar trabajo en España ya consigues una residencia española. Y si luego en España consigues que una empresa te haga un contrato de trabajo, entonces puedes solicitar después el permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, con lo cual puedes
permanecer en España por más tiempo para trabajar y residir en España. Ahora veamos el segundo tipo de visa, que es la residencia del estudiante para la búsqueda de empleo. Esta residencia es una autorización de residencia española que está regulado en la Ley de Emprendedores. No está regulado en el nuevo Reglamento de Extranjería. Se otorga por 2 años al estudiante extranjero que ha culminado con sus estudios de grado, máster o doctorado en alguna universidad española, con la finalidad de que busque un empleo o que ponga en marcha un negocio propio en España. Ahora, ¿qué sucede en el caso que la persona extranjera haya encontrado una oferta de trabajo? En este caso, la persona extranjera que haya encontrado una oferta de trabajo para laborar con papeles en una empresa española deberá solicitar la residencia y trabajo por cuenta ajena. La residencia y trabajo por cuenta ajena es un permiso de residencia temporal que debe ser solicitado en España por el empleador o empresario que está interesado en contratar a una persona extranjera que está en su país de origen mediante un contrato de trabajo, siempre que la situación nacional de empleo lo permita o se trate de un trabajador cuya nacionalidad sea de Perú o de Chile. En este sentido, el empleador debe presentar la solicitud de residencia y trabajo por cuenta ajena ante la Oficina de Extranjería mediante la presentación de los siguientes documentos, y son el contrato de trabajo, cuyas condiciones laborales y salariales deben ajustarse a la ley o a lo que establezca el convenio colectivo. Que la empresa tenga medios económicos y materiales. Que no tenga deudas ante la agencia tributaria ni ante la seguridad social. Se debe presentar también el informe de la cifra de negocios, el promedio anual del personal contratado, así como los despidos que se hayan producido. El trabajador también debe demostrar que posee la formación profesional y cualificación adecuada para desempeñar el puesto de trabajo por el cual se le está contratando. Este visado tendrá una duración inicial de 1 año y la renovación será por 4 años más. Y durante su vigencia, el titular podrá trabajar sea por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo o podrá laborar por cuenta propia mediante la puesta en marcha de un negocio propio, lo cual representa un cambio significativo por cuanto el anterior reglamento de extranjería no permitía hacerlo. Ahora vamos al sentido contrario. ¿Qué sucede si la persona extranjera decide poner en marcha un negocio propio? Es decir, trabajar como autónomo, no trabajar para alguien, sino que quiere venir a España y montar un negocio propio. Muy bien. En este caso, la persona extranjera deberá solicitar el permiso de residencia y trabajo por cuenta propia. Esta residencia es una autorización de residencia mediante la cual el interesado debe presentar la solicitud de residencia ante la oficina consular de España que esté ubicado en su país de origen mediante la presentación de los siguientes documentos. Y tenemos el pasaporte del interesado, el plan de negocios en donde se indique la formación profesional que tiene, las autorizaciones o licencias
que tiene para ejercer la profesión en España, la forma para captar a posibles clientes, la inversión económica para poner en marcha el negocio, el informe positivo de viabilidad emitido por una asociación de trabajadores autónomos, entre otros documentos. Este visado tendrá una duración inicial de 1 año y durante su vigencia el titular solo podrá trabajar por cuenta propia para el negocio o para el ejercicio profesional para el cual fue autorizado, y su renovación será por 4 años más, en cuyo caso el titular ahí recién podrá trabajar, ya sea por cuenta propia, continuando con la gestión de su negocio propio, o trabajar por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo para una empresa residida en España. ¿Y qué sucede con las personas extranjeras que desean traer a sus familiares a España para vivir y trabajar? En el caso que las personas extranjeras que ya han conseguido un permiso de residencia y trabajo y que desean traer a sus familiares a España para vivir juntos, entonces podrían solicitar la residencia de reagrupación familiar. La reagrupación familiar es un permiso de residencia que se podrá conceder a los familiares de las personas extranjeras que son residentes en España. Es decir, una persona extranjera que tiene un permiso de residencia española y que cuenta con los medios económicos suficientes puede presentar una solicitud de reagrupación familiar con la finalidad de traer a España desde su país de origen a su cónyuge o pareja de hecho, a sus hijos o a sus padres para que vivan juntos en España. En este sentido, los familiares son los reagrupados y el solicitante es el reagrupante. Y esta autorización otorga el permiso de trabajo al cónyuge o a la pareja de hecho y a los hijos, porque les permite trabajar con papeles en España, ya sea por cuenta propia, mediante la puesta en marcha de un negocio propio, o laborar por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo, y tendrá una vigencia mínima de 1 año. Ahora, cambios importantes. Cambio 1. El nuevo reglamento de extranjería permite reagrupar a un hijo mayor de edad de la persona reagrupante o a un hijo de su cónyuge o pareja de hecho con la finalidad de que viaje a España y lo cuide y lo atienda en caso de tener reconocido algún grado de dependencia derivado por razones de edad, enfermedad o discapacidad. Por ejemplo, si una persona extranjera de edad avanzada y que es residente en España padece de alguna enfermedad que precise de los cuidados de otra persona para realizar las actividades básicas de su vida diaria, entonces podría solicitar que un hijo viaje a España con la finalidad de atenderlo y cuidarlo mediante este importante cambio en la residencia española por reagrupación familiar. ¿Por qué es importante? Porque la regla general es que se puede reagrupar a hijos hasta los 18 años. O sea, se pueden reagrupar hijos menores de edad, y si son mayores de edad, se pueden reagrupar siempre que padezcan algún tipo de discapacidad física o mental. Pero con este nuevo cambio producido en el reglamento de extranjería,
se ha abierto la posibilidad también de que si la persona que reside en España padece de algún tipo de enfermedad que le impida realizar sus actividades de vida cotidiana y necesite el apoyo de otra persona para que lo atienda y lo cuide, entonces podría solicitar de que un hijo mayor de edad y en buenas condiciones físicas y o mentales viaje a España para que lo atienda y lo cuide como titular de un permiso de residencia de reagrupación familiar. Este es el cambio que ha establecido el nuevo reglamento de extranjería para este 2026. Segundo cambio. El nuevo reglamento de extranjería permite que las personas extranjeras que hubieran adquirido la residencia española en virtud de una previa reagrupación familiar puedan a su vez ejercer el derecho de reagrupación respecto de sus propios familiares, siempre que cuenten con una autorización de residencia y trabajo obtenidos de forma independiente de la autorización de la persona reagrupante y reúnan los requisitos establecidos para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, con lo cual se deja abierta la posibilidad de traer a más familiares a España. Ahora, ¿qué sucede con los trabajadores extranjeros que ya tienen la nacionalidad española y que desean traer a sus familiares a España? Bueno, los trabajadores extranjeros que ya poseen la nacionalidad española y que desean traer a sus familiares a España para vivir juntos, entonces podrían solicitar la residencia de familiares de personas con nacionalidad española. Esta residencia de familiar de ciudadano español es un permiso de residencia que permite a las personas extranjeras que tengan vínculos familiares con ciudadanos de nacionalidad española conseguir un permiso de residencia para vivir y trabajar con papeles en España. Y se debe precisar que los familiares del ciudadano español no solo se limitan al cónyuge o pareja de hecho, o a los hijos o a los padres, sino que puede incluir a más familiares. Entonces surge la siguiente pregunta para este año 2026. Un sobrino, un hermano, un suegro, quizás un tío de un ciudadano español, ¿podría solicitar la residencia española para emigrar a España en el 2026? Y la respuesta es que sí. Los sobrinos, hermanos, suegros, tíos de un ciudadano que tenga la nacionalidad española pueden solicitar este permiso de residencia para emigrar a España en 2026, por cuanto el concepto de familia extensa que recoge este permiso de residencia permite no incluir solamente al cónyuge o hijos del ciudadano español, sino también que incluye a más familiares. Por lo tanto, si eres padre, hijo, sobrino, hermano, tío o suegro o algún otro familiar de un ciudadano que tenga nacionalidad española y que desea emigrar a España, entonces puedes solicitar la residencia de familiar de ciudadano español. En conclusión, se han introducido varios cambios significativos en el nuevo reglamento de extranjería en España, en la cual se amplían los requisitos
y los supuestos para que las personas extranjeras puedan conseguir una visa para emigrar a España en 2026 con la finalidad de vivir y trabajar en España. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho Ciesari y Asociados, Asesoría Extranjería, visitando nuestra página web que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gusta este video, porfa, dale like, compártelo, y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.